sé si cuando el Señor dice en aquellos días, está hablando de un tiempo especial, específico. Enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan, sino hambre. Yo creo que cuando está hablando allí de la palabra, está hablando de un rema, del rema, hambre de rema. Y lo que está produciendo esta pandemia en la iglesia es un hambre de cuerpo. Yo no sé hasta dónde el Señor en su gracia y su sabiduría nos está conduciendo, pero creo que en nuestras reuniones van a sufrir una reforma muy grande. Este proceso de pandemia está provocando una reforma estructural en todas las cosas de la iglesia. Añoramos el momento de ver la iglesia restaurada en el principio que hacía que ellos se reunieran y que lo añoraran. Era la expresión corporativa del Cristo resucitado en todos y cada uno de los miembros. Donde cuando ellos llegaban allí, no sabían qué iba a pasar. Nosotros tenemos en nuestras reuniones misas restauradas. Porque la misa, usted sabe muy bien, es la reunión de un grupo religioso que usted ya sabe cómo va a ser. Yo fui monaguillo. Y yo fui monaguillo cuando las misas se daban en latín. Y el padre decía, Dominus Cubiscum. ¿Serio? ¿Qué quiere decir eso, Mabel? Dios con nosotros. Dios con vosotros. Y uno ¿cómo era que respondía? Ecce Spiritus tu. Ok, bueno, listo. Y con tu espíritu. Y el sacerdote daba la misa de espaldas. Luego los obligaron a la misa de frente, etcétera, etcétera. Pero ustedes ven que es el mismo orden que sigue la Iglesia Católica, que es el mismo que seguimos nosotros. ¿O no? Usted ya sabe lo que va a pasar en una reunión. ¿Sí o no? Comenzamos con esto, luego sigue esto, luego lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y en una reunión corporativa que tenían en la iglesia de Corintio, tenía que venir una palabra de gobierno apostólico porque todo el mundo se manifestaba. Él decía, este es el testimonio y la verdadera cena del Señor. Que ustedes se reúnen para manifestar a Cristo y recibir la vida de Cristo impartida a través del cuerpo. Y esa es la reunión que añoramos. Y donde vamos a ir, yo les garantizo que íbamos a llevar, el Señor nos va a llevar hasta allá. Bueno, vamos a comenzar entonces. Sean muy bienvenidos en esta mañana. Quiero saludar de una forma muy especial a todos y cada uno de los que están aquí esta mañana presentes y a todos los que nos ven a través del canal de YouTube y otras redes sociales. Les quiero pedir que si es posible, en medio de esta administración, ustedes puedan darle a la barrita que dice suscribirse a nuestro canal. Eso nos va a ayudar muchísimo para tener el manejo de otras herramientas que puedan pues bendecir a otros también y hacerlo más fácil. En nuestra pasada reunión estuvimos viendo y mirando a Mical, la mujer del pacto, la esposa del pacto, la primera esposa de David. Y esto nos enseñó, recogimos algunas cosas importantes, que una iglesia, para ser la iglesia, necesita reconocer el pacto divino. Aprendimos lo que es competencia del nuevo pacto. Vimos algunos aspectos importantes acerca de Mical y hoy nos vamos a adentrar
a mirar a Betsabé, la esposa virtuosa, la mujer virtuosa. Wow, qué preciosa es la idea de mirar a Betsabé y de codificar todas sus virtudes, todas sus cualidades, y poder mirar que ellas son solamente una figura y sombra de eclesía. Ahora, en Mical, nosotros vimos con claridad, que Mical es la esposa de Cristo por causa de abrazar el pacto. ¿Recuerda que vimos eso? O sea, ¿por qué? Bueno, porque Mical fue la esposa del pacto. Ahora, esto nos lleva a tener una conclusión. ¿Listo? Tremendo esto, ¿no? Por eso fue que David tenía esposa y tenía concubina. Entonces, eso nos va a aclarar una cosa interesante que voy a decir, algo un poquito difícil, podríamos decirlo, ¿sí? David tenía muchas concubinas. Ellas cuidaban y hacían las labores de su casa. Comían en su mesa, hasta dormían con él, pero no eran la esposa. Esto nos dice muchas cosas. Yo sé que puede haber gente que tiene el nombre, pueden haber grupos, congregaciones que tienen el nombre, que se llaman cristianos, pero que no realmente conocen su asignación y su realidad como la esposa de Cristo por causa de la ignorancia del pacto. Por lo tanto, el punto de partida para llegar a ser la esposa de Cristo significa el conocimiento revelado y la competencia del nuevo pacto. Listo, ahora entre las 9 esposas que tuvo David, Betsabé es la que más atributos de ser ayuda idónea tiene. Sin embargo, puedo decir que ella sola, si sacamos a Betsabé del resto del contexto, de las 7 esposas que nos faltan por reconocer, mirar, extraer sus cualidades que identifican a la ayuda idónea, a la iglesia en su plenitud, ella sola jamás sería la iglesia plena. Es solamente una naturaleza de toda la plenitud que representa eclesía, la esposa del Cordero. Así que miremos un poquitico acerca de Betsabé. Este día vamos a ver algunas cosas importantes acerca de Betsabé. Entonces podemos decir entonces que Betsabé fue la esposa que le dio la plena satisfacción a David. Ella tenía algo en ella que me sorprende. Por eso yo puedo decir que cuando la iglesia llega a este nivel, entonces comienza a recibir de toda la plenitud de la gracia, porque Dios tiene su beneplácito. Es como lo que a él le agrada. Por eso fue que cuando David vio a Betsabé de lejos, algo se conectó en su interior. Fue tan tremendo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que no vamos a tocarla. Fue una experiencia un poco dolorosa. La experiencia cómo se conectaron David y Betsabé. Pero hubo una conexión tremenda. ¿Qué nos dice? Que cuando el rey vio esta dimensión de la iglesia, desarrolló y botó toda la plenitud de su gracia. Es así lo mismo que sucedió cuando el rey vio a Esther, que le extendió el cetro. Cetro significa la plenitud de la gracia. Y eso fue Betsabé. Betsabé fue el deleite de David. ¿Por qué? Porque ella hizo
que los sueños que él tenía se consumaran. Mira que él tenía muchas otras esposas, pero solo una le ayudó a la consumación de su sueño, del sueño que él tenía como rey. ¿Por qué? Porque ella fue la mujer que engendró el hijo de su herencia, Salomón. Tremendo, ¿no? Por eso es que Dios se deleita en una iglesia con esta mentalidad. Porque es la iglesia que alberga en su vientre la naturaleza de su hijo, la expresión máxima de su propósito, el deseo pleno y el sueño de Dios y la visión de Dios. Traer un reino a la tierra a través de una generación de hijos e hijas. Eso fue lo que pasó. No solamente lo engendró, ¿no? No, porque engendrarlo pues es una labor, digamos así, hermosa, por supuesto, pero es una labor natural. Ella no solamente lo engendró, sino que lo consolidó y lo preparó. Wow, la representación de Betsabé como un tipo de una iglesia que llena y satisface el corazón de Dios es tremenda, plena, de verdad. Entonces, Betsabé representa eso, representa a la iglesia cuyo vientre ha quedado encinta con una semilla del evangelio del reino. Quedó preñada. Cuando una iglesia abre su corazón a este evangelio del reino y su vientre se abre para hacer la expansión de los sueños de Dios. Wow, en este mundo hay gracia. Ahora, cuando Jesús fue a nacer, miren que esto es singular, que Betsabé no era cualquier persona. Los hijos de David hubieran podido nacer de Mical, el hijo heredero hubiera podido nacer de Abisaí o de cualquiera de las otras mujeres, pero no, el Señor preparó este vientre. Cuando Jesús fue a nacer, el Padre escogió un vientre bendito por la gracia. ¿Se acuerda que le dijeron, bendito el vientre de tu vientre, llena de gracia? Tremendo, ¿no? Entonces, así como solo la naturaleza de María podía dar a luz a alguien lleno de gracia, o sea, en otras palabras, solamente un vientre con una naturaleza de gracia daría luz a alguien que estaba lleno de gracia. Por eso escogieron a María. Así también, solo una mujer como Betsabé podía contener el ADN del rey y engendrar a una generación de gobierno. Y esa es la iglesia, eclesía con una naturaleza impartida, una visión, una naturaleza de reino. Por eso es que esta maravillosa gracia que Dios le ha otorgado a su esposa, su ayuda idónea, es imprescindible. Esto que estamos hablando hoy es como el punto de partida, porque hablamos de la mujer virtuosa, de la esposa que David amó. La amó por sobre todas las demás, ¿oyeron? Muy bien, ahora, entonces el propósito y la mentalidad que gobierna, vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Cuál puede ser el propósito, la mentalidad que gobierna a un rey? ¿Cuál es el sueño de un rey? Bueno, el sueño de un rey es elemental. Si nosotros vemos desde el corazón y la voluntad plena de Dios, sabemos que el deseo y el sueño de un rey es llenarlo todo con la majestad de su reino. Por lo tanto, Betsabé era la mujer que existía para cumplir el sueño de David y formarle a una generación de reyes.
Y por eso eclesía, con una mentalidad de reino, es una iglesia que satisface, que camina en los sueños, que conoce el propósito de la voluntad revelada de Dios, por cuanto está alineada a su propósito, al propósito eterno de Dios. No es traer un sistema religioso perfecto, sino un reino a esta tierra. Ahora bien, miren esto que es importante, otra cosa que me llama mucho la atención, y es lo que significa el nombre de Betsabé. Betsabé, el nombre de Betsabé, Betsheba, significa la hija del pacto. Si nosotros decodificamos su nombre a la luz de la Escritura y a la luz de la línea que venimos trayendo, podemos entender entonces que su nombre a la luz de la naturaleza de la iglesia, de eclesía, puede representar varias cosas. La hija del pacto. Acuérdate, primero fue Mical. Dios revela primero un pacto y ese pacto fructifica, trayendo una mentalidad en eclesía que nos puede enseñar varias cosas. Lo primero que ella nos puede enseñar es que conocer y heredar el pacto divino no es el destino final del propósito de Dios. Porque mucha gente cree que el conocimiento del pacto, como ya vimos en nuestro estudio pasado, los discípulos, después de disfrutar de la vida del pacto, se fueron con el Señor y se quedaron dormidos. Porque pacto no es el destino final de Dios. Pacto es la luz que nos engendra en el propósito eterno. Y eso es lo que aprendemos aquí cuando ella se llama la hija del pacto. O sea, eso quiere decir que el conocimiento del pacto es la puerta de entrada que nos introduce a la operación y el llamamiento del propósito eterno para hacernos copartícipes de él. Que eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Que cuando nosotros andábamos sin una revelación del propósito eterno, creíamos que Cristo había muerto para salvarnos solamente y llevarnos al cielo. Pero cuando leímos bien en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, entendemos que dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Lo que quiere decir que nos salvó para reconectarnos con el propósito. Entonces la salvación no es el punto final de esta estación, es el punto de partida. Y eso es lo que aprendemos nosotros también con Betsabé. Ella es la hija de un pacto. Número 2, podemos aprender también del nombre de Betsabé que la dimensión de reposo, donde nos introduce el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto nos lleva a una dimensión de reposo. Y dice la palabra, dice, y entren en el reposo el que ha recibido esta palabra de fe, entró en el reposo como Dios también reposó de sus obras. O sea, en otras palabras, reposamos de nuestras obras. Eso es lo que hace el pacto. Nos enseña que nada de lo que hacemos puede sumarle al propósito de Dios, sino que es su obra perfecta y consumada, la que es nuestro deleite, nuestro disfrutar, nuestra vida, nuestra justicia y todo lo que hacemos. Eso se llama reposo. Pero cuando vemos el nombre de Betsabé, nos está diciendo que Él nos introduce en el reposo por medio de la fe. Pero esto no es algo que limita la vida de Cristo a una pasividad mística, que muchos cristianos caen en eso. Entra en una pasividad mística. Ya lo tengo. Heredo con Él. Vivo con Él. Pero vive en una pasividad. Betsabé nos enseña más bien que esta dimensión de reposo nos compromete como hijos en la manifestación y el cumplimiento del propósito eterno del Rey, de llenarlo todo,
con la majestad de su rey. En otras palabras, cuando entramos en el reposo, entendemos que todo lo que el rey hace en la tierra, lo hace a través de su esposa. Nada de lo que sucede aquí lo hace el Señor, sino a través de sus hijos que viven en una dimensión del pacto. Esto es importante. Y podemos ver también, como número 3, que su nombre nos confirma cuál es la verdadera razón por la que eclesía fue traída a la existencia. Esto nos enseña también cuál es su propósito, cuál es su llamado como ayuda idónea del rey. Entonces, Betsabé es un nombre maravilloso que significa la hija del pacto. Ahora, para tener un cuadro de lo que representa la majestad de la eclesía como esposa de Cristo, debemos de mirar el origen de iglesia. Por favor, yo quiero que esto es importante que lo entendamos. Porque si algo está viviendo la iglesia en este momento, en el mundo entero, es una reforma que comienza, así como la reforma de Martín Lutero, comenzó con la restauración del concepto de salvación por gracia, el concepto de justicia. Esta reforma presente comienza con la restauración de la naturaleza de iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿De dónde viene ese término? ¿Cómo salió? ¿Qué quiere decir eso? Iglesia, si nosotros vemos el término iglesia es un término genérico solamente. Esto es para gente madura. Yo le quiero decir esto. El término iglesia, cuando Adán vio a Eva, él cuando la vio por primera vez dijo: yo soy varón, ella es varona, porque del varón fue tomada. El otro nombre, esto lo voy a decir para que ustedes lo agarren con madurez y la gente que me está viendo también a través de este canal lo pueden recibir. El otro nombre de eclesía, su verdadero nombre, el nombre que el Padre le dio y que el Hijo le dio, está fundamentado en un misterio. Y su otro nombre es Cristo. Porque la palabra de Dios dice: así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros se ayudan mutuamente, siendo uno, así también Cristo. Cuando Adán vio a Eva, dijo: tú eres Isha, porque yo soy Ishi. Tú estás siendo tomada de mí. Y el nombre que Dios le dio cuando los hizo, ¿se acuerdan lo que dice? Dice: y el que los hizo al principio varón y hembra. Y les dio el nombre de Adán. No dijo Adán y Eva, sino que vio uno solo en dos presentaciones. Por lo tanto, iglesia es un nombre genérico que Jesús utilizó. ¿Ok? En el mundo existen muchas iglesias, ¿sabía, no? Existen muchas iglesias, pero una sola es la esposa de Cristo. Una solita. Existe eso. Entonces, ese término que Jesús empleó para referirse a iglesia como su ayuda idónea, no era un término nuevo, era un término que tenía ya más de 500 años de antigüedad, ¿sabían? No era un término judío, era un término griego. Porque si Jesús hubiera utilizado un término judío, pues realmente hubiera tenido que extraer algo del lenguaje levítico. Él utilizó un nombre estratégico gubernamental de un reino en posesión. Extrajo una palabra del lenguaje griego, de la jerga griega, eclesía. Eclesía era una palabra que fue acuñada por un hombre llamado Solón,
que era un estratega griego, era un estratega, era un sabio, era un emperador. Acuérdese que esa gente se montaba allí como Alejandro Magno y su única intención era, en nombre del reino que representaban, tomar la mayor posesión y colonización que hubiera. Por lo tanto, eclesía es una estrategia de colonización. Y ese fue el nombre que el Señor le dio a su iglesia. Tú eres eclesía, mi esposa. No era un término religioso. Era un calificativo dado a un grupo de personas que las entrenaban. Ustedes conocen esta historia. Ya la hemos hablado muchas veces. A lo mejor ustedes la han visto muchísimas veces, han escuchado esta realidad, esta definición de origen de la palabra iglesia. El gobierno entrenaba a unas personas y los enviaba a una etnia. Era una etnia. Ellos se centraban en etnias. Una etnia significa una familia y el término familia también traduce nación. Se dice, los que saben de esto, que en el mundo hay 28,000 grupos étnicos y a cada uno de esos grupos, llamados etnia, tiene una identidad de nación. Y ellos enviaban a este grupo de gente al lugar, a la nación, y comenzaban a influir como agentes secretos en nombre de Eclesia, de Grecia. Y comenzaban a influir a través de la educación, de la cultura, de la ciencia, hasta que todo lo leudaban. Y dejaban a Eclesia establecida. No les quedaba otra alternativa, sino de saber que un reino los había colonizado. Ese fue el término que utilizó Jesús. Nunca dijo construiré una sinagoga. Y tampoco es interesante, porque mucha gente trabaja para construir su iglesia. La gente a veces, por eso no me gusta jamás que diga, ¿dónde queda tu iglesia? Yo no tengo iglesia. Yo soy un coedificador de alguien que construye su iglesia. Él jamás dijo, les construiré su iglesia, sino dijo, mi iglesia. Por lo tanto, es interesante reconocer que eclesía tiene un diseño. La eclesía, esposa idónea de él, obedece a un diseño de arquitectura único que él estableció, porque él es el arquitecto y constructor. Entonces, por eso entendemos que Betsabé, como una de las esposas de David, es la que más nos acerca a reconocer lo que significa eclesía en la mente del rey. Que a veces nosotros nos desviamos con tanta facilidad. Entonces podemos afirmar entonces que el capítulo 31 de los Proverbios, ¿cuántos de ustedes han leído el capítulo 31 de los Proverbios? Ese capítulo es muy interesante, ¿no? Sé que lo hemos visto tantas veces. Este capítulo es un homenaje, ¿sabe? Es un homenaje y un reconocimiento de honra del autor hacia alguien. ¿Quién es el autor? Salomón. ¿Y a quién vio él como modelo y referente de su vida? A su madre. El capítulo 31 es un homenaje y un reconocimiento de la virtud de Betsabé. Wow. Tremendo. Miren todo lo que este capítulo tiene. Aquí pudiéramos pasar días, sacar una serie llamada La virtud o las virtudes de una iglesia militante y gloriosa. Pero no tenemos todo el tiempo para ello. Miraremos algunas cosas solamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Salomón hace de Betsabé, que es su madre,
alguien que se convierte en un referente y la describe a través de figuras. Y él nos va dejando figuras que representan a la eclesía virtuosa, a la eclesía donde todos tenemos que caminar para edificar, para ayudar al rey a edificar, como coedificadores en el diseño eterno. Por eso necesitamos la mentalidad apostólica real. ¿Sabe? Yo siempre le comento a la gente, alguien me puede decir, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un ingeniero de transformación. Cuando hay una mentalidad apostólica en un lugar, el conocimiento del diseño, del deseo del corazón del Padre, lo hace un perito, arquitecto, para establecer el fundamento y librar a la iglesia de perder su tiempo, porque él mismo dice, si ustedes sobreedifican, mire cómo sobreedifican, porque el que sobreedifica fuera del diseño, en este fundamento, pierde su tiempo, su plata, y él va a pasar penurias, aunque no va a perder su salvación. Porque la salvación es un regalo, lógicamente, pero puede perder su tiempo. Entonces, el diseño nos hace gente madura. Ahora bien, miremos entonces algunas cosas. ¿Qué les parece si miramos algunas cosas aquí del capítulo 31 que nos enseñan acerca de lo que es una mujer virtuosa? Si tan solo nos enfocáramos en entender por qué Betsabé representa a la iglesia virtuosa, mirando algunos versículos de este capítulo, entenderíamos cuál es el verdadero rol de la iglesia, como la ayuda idónea del rey, como aquella que donde él pueda decir, él tiene su beneplácito. Esa palabra, si nos permite el tiempo y las circunstancias, podemos mirar uno de los frutos más tremendos que tiene la vida de esta naturaleza implantada, impartida en la iglesia, y es el poder de la oración. ¿Sabe? A veces nosotros miramos esto, mira lo que dice que él hizo un propósito, estoy hablando en el libro de Efesios capítulo 1, según el designio de su voluntad, la cual es su beneplácito. El propósito de Dios es el beneplácito. Dios se deleita en el propósito. Todo lo que opera en su propósito tiene la garantía de que todos los recursos del reino van al cumplimiento del propósito. De hecho, el propósito fue hecho primero y la creación fue hecha después. Por lo tanto, entendemos que toda la creación responde y es el recurso no solamente didáctico, sino los recursos que Dios estableció para el cumplimiento del propósito. Por eso es que la palabra de Dios dice, mira que eso cambia la mentalidad de uno. Por eso dice la palabra, buscad el reino y su justicia y lo demás viene por añadidura. Cuando entendemos que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no quiere decir que tú entres en una dimensión almática con Él, sino que entres en una relación de madurez alineado a su propósito y todo lo que pidas vendrá. Porque tu naturaleza es propósito y es el deleite del rey. Por lo tanto, sin conocer el pacto y el propósito del rey, perdemos nuestro tiempo al orar. Muchas veces oramos mal, pedís mal, pedís para vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y mire como dice más abajo. Ojo, me sorprende, dice, oh almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que pide blasfemamente para edificar un sistema llamado mundo que es contrario y opositor a este sistema llamado reino. Y piden que Dios lo haga. Y ellos, bueno, Pablo dice, bueno, yo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Mi pueblo fue llevado cautivo
Porque no tuvo conocimiento. Entonces es interesante reconocer esta naturaleza de propósito en la iglesia, que nos va a levantar a un nivel de madurez, a una dimensión de cosas poderosas y grandes, y como veremos más adelante, nos va a ayudar a vivir victoriosos en medio de todas estas circunstancias que vivimos y las que se avecinan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces algunas cosas de Betsabé. Mira, él comienza hablando así en el capítulo 31, el verso 1. Comienza diciendo: palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Él es Lemuel. Él está representando a Lemuel. Él es el escritor. Es el rey que está escribiendo y está diciendo: mi mamá fue una profeta y soltó códigos para educarme. Soy rey no solamente por estoy interpretando, estoy parafraseando. Estoy diciendo que él quiso decir: yo fui rey porque fui escogido para ser rey, pero hubiera sido un rey que hubiera vivido frustrado si esta naturaleza de rey no hubiera sido educada por una eclesía conocedora de los tiempos, con una mentalidad de conocimiento del propósito del rey y su esposa. Eso es lo que está diciendo. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le instruyó su madre, o le enseñó, educación. Entonces, en esta primera definición podemos encontrar dos cosas, dos características, ¿sí?, que representan a eclesía en esta dimensión. Número uno, tenía una naturaleza profética legítima. Yo quiero hablar de esto, ¿sabe?, de una forma muy, muy importante. La gente ha perdido la confianza en lo profético, porque mucha gente, por ignorancia, tratan de operar en el nuevo pacto con la naturaleza profética del viejo y cometen errores sustanciales que están llevando a la gente a desconfiar del sistema profético. Hay una naturaleza profética legítima. Y esta mujer, como hija del nuevo pacto, Betsabé, su naturaleza, hija del nuevo pacto, eclesía, reconoce que la naturaleza profética sufrió una reforma que la transicionó del viejo modelo de la ley a una nueva dimensión de la gracia. Y ese es el gran problema de mucha gente, que tratan de vivir y emular a Elías, a Juan el Bautista. Y Jesús dijo esta palabra: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora hay una nueva naturaleza profética. Betsabé la conocía y en ella ministró a su hijo para levantarlo en la revelación del propósito eterno. Tremendo. Entonces estamos hablando de una transición en la iglesia. Nos está llevando. A lo mejor la gente dice: este lenguaje. Bueno, Jesús le tuvo que decir a una gente: muchachos, ustedes no pueden entender mi lenguaje, porque este lenguaje está siendo apuntado a espíritus, a gente con un hambre de una manifestación del propósito eterno que está por venir a su consumación máxima. Entonces, la naturaleza que proviene del nuevo pacto habilita a eclesía como la administradora de la economía de Dios. ¿Entiende? Conocemos diseños. Lo profético coopera juntamente con lo apostólico en el conocimiento de diseños para edificar el cuerpo como un edificio que va creciendo para ser una morada plena. Esto es lo que está diciendo la palabra. ¿Y qué es esto? ¿Y qué más? Es una administradora de la economía de Dios
para revelar y manifestar la verdad presente, la verdad de Dios. Establecí en su tiempo, escuchen, la palabra de Dios no termina con un amén, Él es la palabra viva. Él sigue hablando. El gran problema es que la iglesia viene a escuchar lo que Dios dijo, y una iglesia entendida en los tiempos viene a escuchar lo que Dios está diciendo. Porque Él vive. Y esa es Betsabé. ¿Entiendes? Tremendo, ¿no? Y además ella toma de la naturaleza profética para equipar a los hijos, reconociendo por la capacidad profética el propósito de naturaleza que ha sido impartido en cada uno de los hijos, para que estos cumplan el propósito, haciendo de ellos una generación de reyes que porten el ADN de su esposo, que es un rey. Que es un rey. Tremendo, ¿no? La iglesia. Wow, Eclesía. Eclesía es hermosa. Eclesía es tan hermosa que este hombre llamado, creo que se llamaba Adonías, quiso casarse con ella cuando David murió. Porque la última viuda de David fue Abisá. Y él quiso casarse con ella porque no solamente admiraba su belleza, sino que pudo entender que ella es una ayuda idónea que puede completar, que podía completar su agenda. Y con ello selló su muerte. Porque Salomón dijo, wow, mátenlo. Y era su hermano. Y lo mandó a matar. Y eso yo entendí esto, que ella es tan amada por el Señor. Es tan pura y tan santa. Que cuidado, tratemos de utilizarla para completar nuestra agenda personal. Él es celoso de ella. Es Eclesía. Es poderosa. Es revestida de toda gloria. La Eclesía. Tremenda, ¿no? Entonces tengamos presente. Mire, yo les digo solamente esto. Ustedes tienen que saber esto, que cuando los hijos de Leví tenían hijos, comenzaban a construirle a los hijos una mitra. Pero cuando los hijos del nuevo orden, de este nuevo orden sacerdotal, donde operamos por la gracia y donde el Cristo ha hecho un pacto con su eclesía, este nuevo orden de Melquisedec, la esposa comienza a construirle la corona a sus hijos. Y eso significa reino, gobierno, reino manifiesto en la tierra, etcétera. Entonces eso es. Melquisedec no usaba mitra, usaba corona, lo que quiere decir que la naturaleza preeminente del llamado de los hijos de Dios es gubernamental, no religiosa. Y de eso podemos hablar en detalle más adelante. Les quiero pedir que no se vayan a perder, por favor, la próxima impartición acerca de Abisá, la iglesia contemplativa. Es una iglesia extraordinaria, pero ella también nos enseña la naturaleza de Dios. Entonces, número 1, Betsabé, representando a Eclesía, porta una naturaleza profética legítima. Y número 2, es una eclesía con una sabiduría y una madurez de entendimiento tan tremenda, que sabe qué hace ella. Ella predica, pero ella tiene algo cuando predica, enseña. Mire lo que dijo, la palabra profética con que le enseñó a su madre. Entonces, una de las
virtudes más sobresalientes de Betsabé como figura de la ayuda idónea del rey es su madurez. Y esto lo confirma en su entendimiento, porque reconoce la estrategia más poderosa de formación y transformación que puede existir en el mundo: la educación. Estudien la historia. Grecia permanece hasta hoy porque toda su eclesía funcionó en un fundamento y una estrategia: educar. Tremendo, ¿no? Mire, yo puedo editar, ¿sabes? Yo puedo editar cosas aquí, puedo decir cosas para no ofender a gente de afuera. ¿Saben que nosotros tuvimos? Pero Dios lo permite porque el rey es soberano en todas las cosas. Nosotros fuimos evangelizados por los grupos puertorriqueños, ¿saben? Y ellos vinieron aquí porque no tenían un concepto claro de lo que es el evangelio del reino. No tenían un concepto claro de la dimensionalidad del evangelio. Ellos todavía no tenían la palabra que Dios ha traído en este tiempo. Y ellos predicaban dos cosas: sálvate, seguro de protección contra el infierno. Y número dos, Cristo viene ya. Estudiar es una vanidad. No pierdas tu tiempo. La iglesia tiene que enfocarse en orar y ayunar. Y yo creo que hubo aplausos en el infierno. Perdón. Porque nos metimos en los edificios y dejamos vacío las esferas de poder. Nuestros muchachos abandonaron la universidad. Y el resultado de esto es una iglesia irrelevante, metida en los templos, dejando los espacios donde se gobierna, se administra la sociedad vacíos. Tremendo, ¿no? Porque nos robaron la idea. Por eso es que ustedes ven cuántas universidades cristianas hay en Latinoamérica. Creo que hay dos. Una en Guatemala y la otra en Argentina. Tremendo. Por eso es que no existen escuelas ni colegios cristianos. Porque la gente no entiende eso. O sea, no entiende el poder de la educación. Y por eso es que Betsabé fue llamada y reconocida por un rey, debido a que tenía una mentalidad educativa que lo formó. Ay, la iglesia está esperando manifestación de reino como arte de magia. Y una iglesia madura, entendida en los tiempos, se compromete con la educación. Señor, ese es el tiempo. Y la iglesia entendida en los tiempos, lo primero que hace una iglesia cuando recibe una palabra y una semilla de reino es abrir un colegio y una escuela y funcionar en el sistema educativo. Porque es levantar a una generación que pueda gestar los sueños de Dios en la tierra. Aleluya. Así que ya Salomón llegó a ser un hombre de gobierno singular, debido a que su madre lo formó y lo educó en todos los principios de gobierno. Miren para que lean. Le decía: escucha, no te embriagues con vino, hijo, porque eso echa a perder la vida de los reyes, los vuelve disolutos. Mira la justicia, acuérdate de la misericordia. Administra aquí, administra allá. Ahí está el capítulo 31, léanlo para que vean. Fue
un símbolo de la administración pública, porque lo enseñaron, su mamá lo enseñó. Una iglesia que enseña a los hijos que gobiernan, generaciones que tomarán los lugares altos de influencia, generación que verá los sueños de Dios, y nosotros los veremos a través de ellos. Llegó el momento, no lo entendíamos antes, pero Dios en su gracia, ¿te acuerdas lo que dijo Pablo? Dijo, y Dios en su tiempo quiso revelar a su Hijo en mí. Hay una revelación que está gestada por Dios en sus tiempos. Y este es el tiempo donde Dios está gestando. Ustedes van a ver, iglesia, la educación formada como una estrategia divina. Una iglesia madura, entendida en los tiempos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la iglesia ha desconocido el poder de la educación. ¿Saben por qué ha desconocido el poder de la educación? Debido a una mentalidad de inmediatez que nos metió Grecia. Porque nosotros tenemos dos enemigos tremendos acerca de la revelación de Cristo. La mentalidad griega y el espíritu religioso judío. Eso Pablo hablaba de ellos. Los judíos piensan una cosa, los griegos otra. Pero nosotros caminamos en un misterio que es locura para el mundo. Pero es el poder de Dios. Sabiduría oculta que los príncipes de este mundo no lo pueden conocer. Porque si le hubieran conocido, hubieran reconocido al rey, no lo hubieran llevado a la cruz. Entonces este es un tiempo maravilloso. Esta mentalidad de inmediatez, nos gusta todo inmediato. Las reuniones de oración, un avivamiento ya desesperadamente. Invertimos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, buscando con desesperación un avivamiento. Usted mira, le dice a una persona, quiero que me apoyes con $50,000 para hacer una cruzada evangelística, porque aquí va a haber un fuego que se va a determinar y la gente va a recoger $50,000 en 3 días. Pero tú pides $100 para educar a un niño y no llegan. Porque es una mentalidad de infantilismo religioso, mente pediátrica. Invertimos, oramos, Padre, un avivamiento. Señor, una desesperación, un avivamiento. Vemos un avivamiento como un evento salvador que emerja repentinamente. Dios mío, que yo me levantara mañana y el mundo fuera diferente. Que un avivamiento llegara y hemos desconocido que Betsabé tenía una mente madura. Dijo, wow, aquí está el avivamiento. Se está gestando a través de un proceso de formación sólido, firme, en una generación. Interesante, ¿no? Entonces, aunque ese niño, Salomón, nació para ser rey, fue a través de un proceso sistemático formativo. Está demostrado que un avivamiento es una visitación que produce cambios efímeros. Todos son cambios efímeros. Pero una reforma producida por un proceso produce y provoca una transformación irreversible en el propósito eterno de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad madura. Una iglesia con una mentalidad y naturaleza profética legítima es entendida en los tiempos, ¿sabe? Para saber cómo debemos operar en dominio y gobierno. Si hay algo bien positivo que esta pandemia ha provocado, es que le abrió a la iglesia en todo el mundo la puerta más estratégica que puede existir en la tierra para provocar una reforma. Y esto es la oportunidad de incursionar en la educación.